Bienvenidos a este video educativo sobre el proceso de ósmosis inversa. Hoy exploraremos detalladamente cómo funciona esta tecnología esencial para purificar el agua. La ósmosis inversa es un método ampliamente utilizado en hogares, industrias y hasta en la desalinización de agua de mar. En los próximos 8 minutos, aprenderemos los principios básicos, los componentes y los beneficios. Comencemos por entender qué es la ósmosis natural. Primero, recordemos qué es la ósmosis. La ósmosis es un proceso natural donde el agua fluye a través de una membrana semipermeable desde una solución con baja concentración de solutos hacia una con alta concentración. Esto ocurre para equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Por ejemplo, imagina dos recipientes separados por una membrana, uno con agua pura y otro con agua salada. El agua pura pasará hacia el lado salado hasta que las presiones se igualen. Esta presión natural se llama presión osmótica. La ósmosis inversa, como su nombre indica, invierte este proceso natural. En lugar de dejar que el agua fluya hacia la solución más concentrada, aplicamos una presión externa mayor que la presión osmótica para forzar el agua a moverse en la dirección opuesta. De esta manera, el agua pura pasa a través de la membrana, dejando atrás impurezas como sales, bacterias y contaminantes. Este método requiere energía, generalmente de una bomba, y es altamente efectivo para obtener agua potable de fuentes impuras. Un sistema típico de ósmosis inversa consta de varios componentes clave. Primero, hay prefiltros que eliminan partículas grandes como sedimentos y cloro para proteger la membrana principal. Luego, la membrana de ósmosis inversa, que es el corazón del sistema, una lámina delgada con poros de tamaño nanométrico, aproximadamente 0.0001 micrones. Después, postfiltros como carbón activado para mejorar el sabor. Finalmente, un tanque de almacenamiento y una válvula de dispensación. En sistemas grandes, puede incluir bombas de alta presión y monitores de calidad. Veamos el proceso paso a paso. Paso 1. El agua entra al sistema y pasa por los prefiltros, donde se remueven sedimentos y cloro en unos pocos segundos. Paso 2. Una bomba aplica presión, típicamente entre 35 y 100 libras por pulgada cuadrada, para empujar el agua contra la membrana. Paso 3. En la membrana, el agua pura permea, mientras que los contaminantes se concentran en un flujo de rechazo que se desecha. Este flujo de rechazo puede ser hasta 4 veces el volumen de agua purificada. Paso 4. El agua filtrada pasa por postfiltros para pulido final. Paso 5. Se almacena en un tanque presurizado listo para uso. Todo esto ocurre en un ciclo continuo, purificando hasta varios galones por hora en sistemas domésticos. Entre las ventajas de la ósmosis inversa, destacan su alta eficiencia. Remueve hasta el 99% de impurezas, incluyendo metales pesados y virus. Es ideal para agua potable segura y mejora el sabor. Sin embargo, tiene desventajas. Consume energía, genera residuos de agua, hasta 75% en algunos casos, y requiere mantenimiento regular, como cambiar filtros cada 6 a 12 meses. Además, elimina minerales beneficiosos, por lo que algunos sistemas agregan remineralización. En resumen, la ósmosis inversa es una tecnología poderosa para purificar agua, invirtiendo un proceso natural mediante presión controlada. Esperamos que esta explicación detallada te haya sido útil. Si tienes preguntas, deja un comentario. Gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido educativo. Bienvenidos a este video educativo sobre la aleación de los metales, enfocado en los aceros. Hoy vamos a explorar qué es la aleación, cómo obtener diferentes tipos de aceros, sus propiedades como la dureza, la maleabilidad y la resistencia, y el impacto del carbono en todo esto.
Mantendremos esto conciso para que dure menos de 10 minutos. Empecemos. Primero, ¿qué es la aleación de los metales? Una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, donde al menos uno es un metal. El propósito es mejorar las propiedades del metal base, como su fuerza, resistencia a la corrosión o conductividad. Por ejemplo, el hierro puro es blando y se oxida fácilmente, pero al alearlo con carbono obtenemos acero, que es mucho más fuerte y versátil. Las aleaciones se crean fundiendo los componentes juntos y enfriándolos de manera controlada, a menudo en hornos industriales. Las aleaciones se crean fundiendo los componentes juntos y enfriándolos de manera controlada, a menudo en hornos industriales. Ahora, hablemos de cómo obtener diferentes tipos de aceros. El acero es principalmente una aleación de hierro y carbono, con el carbono en cantidades que van desde 0.02% hasta 2.1%. Para producirlo, empezamos con el hierro extraído de minerales como la hematita en altos hornos. Allí, el mineral se calienta con coque y piedra caliza, a temperaturas superiores a 1500 grados Celsius, produciendo arrabio, que es hierro con alto contenido de carbono, alrededor de 4%. Luego, convertimos el arrabio en acero reduciendo el carbono y eliminando impurezas. Hay varios métodos. El proceso Bessemer, donde se inyecta aire para quemar el exceso de carbono. El horno de solera abierta, que permite un control preciso. O el horno de arco eléctrico, ideal para reciclar chatarra y agregar elementos como cromo o níquel para aceros aleados. Hay varios métodos. El proceso Bessemer, donde se inyecta aire para quemar el exceso de carbono. El horno de solera abierta, que permite un control preciso. O el horno de arco eléctrico, ideal para reciclar chatarra y agregar elementos como cromo o níquel para aceros aleados. Los tipos principales de aceros dependen del contenido de carbono y otros elementos. Aceros de bajo carbono, con menos de 0.3% de carbono. Son suaves y fáciles de soldar, usados en carrocerías de autos. Aceros de medio carbono, entre 0.3 y 0.6%. Ofrecen un equilibrio de fuerza y ductilidad, ideales para herramientas. Aceros de alto carbono, más de 0.6% hasta 2.1%. Muy duros, pero frágiles, perfectos para cuchillos y resortes. Además, hay aceros aleados, como el inoxidable, que incluye cromo, al menos 10%, para resistir la corrosión, o el acero para herramientas con tungsteno para mayor dureza. Pasemos a las propiedades clave: dureza, maleabilidad y resistencia. La dureza es la capacidad de un material para resistir la deformación permanente, como rayones o indentaciones. Se mide con escalas como Rockwell o Brinell. En los aceros, aumenta con el carbono y tratamientos térmicos como el temple, donde se calienta y enfría rápidamente. La maleabilidad es la habilidad de ser deformado en láminas delgadas sin romperse, relacionada con la ductilidad, que permite estirarlo en alambres. Los aceros de bajo carbono son altamente maleables, ideales para forjado, mientras que los de alto carbono lo son menos. La resistencia, o fuerza tensile, es la capacidad de soportar cargas sin romperse. Se expresa en megapascales. Un acero suave podría tener alrededor de 400 megapascales, mientras que uno aleado puede superar 1000. Finalmente, el efecto del carbono en la aleación es crucial. El carbono se inserta en la estructura cristalina del hierro, formando carburos que fortalecen el material. A medida que aumenta el carbono, hasta 0.3%, el acero es dúctil y maleable, con buena soldabilidad. De 0.3 a 0.8%, mejora la dureza y resistencia, pero reduce la maleabilidad. Más de 0.8%. Se vuelve muy duro y resistente al desgaste, pero brittle, es decir, propenso a romperse bajo impacto. El carbono también afecta la temperatura de fusión y la respuesta al tratamiento térmico. Por ejemplo, en el diagrama de fases hierro-carbono, vemos cómo formas como la austenita y la ferrita cambian con el porcentaje de carbono, permitiendo aceros perlíticos o martensíticos. En resumen, la aleación de metales transforma materiales básicos en superhéroes industriales, y el acero es un ejemplo perfecto, donde el carbono juega el rol estelar. Si quieres profundizar, deja un comentario. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a este video educativo. Hoy vamos a explorar las diferencias entre dos tipos de microorganismos que a menudo se confunden, las bacterias y los virus.
Entender estas diferencias es clave para comprender cómo funcionan las infecciones y los tratamientos médicos. Vamos a desglosar todo paso a paso. Las bacterias son organismos vivos unicelulares, es decir, formados por una sola célula. Pertenecen al reino de los procariotas, lo que significa que no tienen un núcleo definido donde guarden su material genético. En cambio, su ADN flota libremente en el citoplasma. Las bacterias miden típicamente entre 0.2 y 5 micrómetros de diámetro, lo que las hace visibles solo bajo un microscopio potente. Pueden reproducirse por sí solas mediante un proceso llamado fisión binaria, donde una bacteria se divide en dos idénticas. Existen miles de tipos de bacterias. Algunas son beneficiosas, como las que ayudan en nuestra digestión en el intestino, mientras que otras causan enfermedades como la neumonía o infecciones en la piel. Las bacterias se tratan comúnmente con antibióticos, que atacan sus paredes celulares o procesos metabólicos. Los virus, por otro lado, no son organismos vivos en el sentido estricto. Son partículas infecciosas mucho más pequeñas que las bacterias, midiendo entre 20 y 300 nanómetros de diámetro. Consisten básicamente en material genético, ya sea ADN o ARN, envuelto en una capa de proteínas llamada cápside, y a veces una envoltura lipídica. Los virus no pueden reproducirse por sí solos, necesitan invadir una célula huésped para usar su maquinaria y multiplicarse. Una vez dentro, liberan su genoma y obligan a la célula a producir copias del virus, lo que a menudo la destruye. Ejemplos comunes incluyen el virus del resfriado, el VIH o el coronavirus. Los virus no responden a antibióticos. En su lugar, se combaten con antivirales o vacunas que estimulan el sistema inmune. Ahora, resumamos las diferencias principales en una comparación directa. Las bacterias son células completas con pared celular, ribosomas y capacidad de metabolismo independiente. Los virus carecen de estructura celular, son solo genoma encapsulado sin metabolismo propio. Reproducción. Autónoma por división binaria. Reproducción, dependiente de células huésped. Tamaño, más grandes hasta 5 micrómetros. Tamaño, mucho más pequeños hasta 300 nanómetros. Tratamiento. Antibióticos efectivos. Tratamiento, antivirales o vacunas. Antibióticos no funcionan. Ejemplos. E. coli, beneficiosa en intestino. Streptococcus, causa faringitis. Ejemplos. Influenza, gripe, SARS-CoV-2, COVID-19. En resumen, las bacterias son seres vivos independientes que pueden ser amigos o enemigos, mientras que los virus son parásitos obligados que solo actúan dentro de otras células. Recordar estas diferencias ayuda a entender por qué no debes tomar antibióticos para un resfriado viral. Gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido científico. Bienvenidos a este viaje fascinante por el mundo de la cerveza. Hoy, en solo 7 minutos, descubrirás cómo se fabrica la cerveza y su ingrediente estrella, la malta. Exploraremos los ingredientes, los procesos paso a paso, la línea de producción y las características y propiedades que hacen única a esta bebida milenaria. Empecemos. La cerveza se hace con 4 ingredientes principales, según la Ley de Pureza Alemana de 1516. Agua, malta, lúpulo y levadura. El agua representa hasta el 95% de la cerveza, y debe ser pura para no alterar el sabor. La malta, derivada de la cebada, aporta azúcares y color. El lúpulo añade amargor, aroma y actúa como conservante natural. Finalmente, la levadura transforma los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, creando la efervescencia. Otros ingredientes opcionales incluyen adjuntos como arroz o maíz para variedades ligeras. La malta es el corazón de la cerveza. Su fabricación comienza con la selección de cebada de alta calidad. Primero, los granos se remojan en agua durante 48 horas para iniciar la germinación, un proceso que dura de 4 a 6 días y activa enzimas que convierten almidones en azúcares fermentables.
Luego, se detiene la germinación secando los granos en un horno a temperaturas entre 60 y 80 grados Celsius, lo que desarrolla sabores tostados. Dependiendo del tiempo y temperatura, obtenemos malta pálida para cervezas claras o malta oscura para estilos como la Stout. Finalmente, se muele la malta para exponer su interior, lista para la siguiente etapa. Ahora, pasemos a la cerveza. El proceso inicia con la maceración. La malta molida se mezcla con agua caliente en grandes tanques a 65 grados Celsius durante 1 hora, liberando azúcares en un líquido dulce llamado mosto. Luego, se filtra el mosto para separar los sólidos. En la ebullición, que dura de 60 a 90 minutos, se añade lúpulo para amargor y aroma, esterilizando el mosto. Después se enfría rápidamente a 20 grados Celsius y se transfiere a fermentadores, donde se agrega levadura. La fermentación primaria dura de 7 a 14 días, convirtiendo azúcares en alcohol al 4 a 8%. Finalmente, una maduración secundaria de 2 a 4 semanas refina sabores y clarifica la cerveza, seguida de carbonatación y envasado. La fermentación primaria dura de 7 a 14 días, convirtiendo azúcares en alcohol al 4 a 8%. En una línea de producción industrial, todo es automatizado, desde silos de malta hasta embotelladoras que llenan miles de botellas por hora. Las características de la cerveza incluyen su color, del dorado al negro, medido en unidades SRM, el amargor, en IBU de 10 a 100, y el contenido alcohólico, típicamente de 3 a 12%. Propiedades clave. Es refrescante gracias al dióxido de carbono, nutritiva con vitaminas B de la malta, y antioxidante por el lúpulo. La malta aporta dulzor maltoso y cuerpo, mientras la cerveza final varía en estilos como lager ligera o ale robusta. En resumen, la cerveza y la malta son el resultado de ciencia, tradición y pasión. Desde la germinación hasta el sorbo final, cada paso crea una bebida única. Prueba a fabricar tu propia cerveza casera de forma responsable. Si te gustó, comparte y suscríbete. ¡Salud! Bienvenidos a este video sobre metales blindados. Hoy exploraremos cómo se fabrican estos materiales esenciales para la protección, por qué resisten impactos de balas, la resistencia de sus aleaciones y los materiales que se utilizan.
Estos metales salvan vidas en vehículos militares, estructuras de seguridad y más. Comencemos. Los metales blindados se basan principalmente en aceros de alta dureza, conocidos como aceros balísticos. Estos incluyen aleaciones de acero con carbono como base, enriquecidas con elementos como cromo, molibdeno y níquel para mejorar su resistencia. Por ejemplo, el acero AR500 es común por su equilibrio entre dureza y tenacidad. Otros materiales incluyen aceros inoxidables, aceros al manganeso como el Hatfield y aleaciones de aluminio como la 5083, que ofrecen ligereza y protección contra corrosión. En aplicaciones avanzadas, se usan aleaciones de titanio por su alta resistencia específica, aunque son más costosas. Estos materiales se eligen por su capacidad para absorber energía sin romperse. La fabricación de metales blindados comienza con la selección de materias primas. Se funden los metales base, como el hierro y carbono, en hornos de arco eléctrico a temperaturas superiores a 1500 grados Celsius. Luego, se agregan elementos de aleación como cromo y molibdeno para crear la composición deseada. Una vez fundida, la aleación se vierte en moldes para formar lingotes. Estos se laminan en placas mediante rodillos calientes, reduciendo su espesor a medidas precisas, como de 10 a 50 milímetros para aplicaciones balísticas. El paso clave es el tratamiento térmico. Las placas se calientan a 900 grados Celsius y se enfrían rápidamente en agua o aceite, un proceso llamado temple, que forma una estructura cristalina llamada martensita. Esto aumenta la dureza hasta 500 o 650 en la escala Brinell. Finalmente, se templan a temperaturas más bajas para equilibrar dureza y tenacidad, evitando que sean demasiado frágiles. Este proceso asegura que el metal resista impactos extremos sin deformarse excesivamente. ¿Por qué estos metales detienen balas? La clave está en su alta dureza y tenacidad. Cuando una bala impacta, la superficie dura del metal, como en el acero balístico, deforma o fragmenta el proyectil, disipando su energía cinética. La bala se retuerce y pierde velocidad, en lugar de perforar. Además, la estructura martensítica absorbe el impacto distribuyendo la fuerza a lo largo de la placa, previniendo la penetración. En pruebas, estos metales resisten balas de calibres como 9 milímetros o incluso 7.62, dependiendo del grosor y la aleación. No son indestructibles, pero su diseño minimiza el daño, salvando vidas en escenarios de alto riesgo. La resistencia de estas aleaciones se mide en dureza Brinell, alcanzando valores de 440 a 650, lo que las hace ideales para blindaje. Su tenacidad evita fracturas bajo impacto y la resistencia a la tracción supera los 1000 megapascales en muchos casos. Estas propiedades se logran mediante el balance perfecto de elementos en la aleación, asegurando durabilidad en entornos extremos. En resumen, los metales blindados combinan innovación en materiales y procesos para ofrecer protección superior. Gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido sobre tecnología y ciencia. Hola, bienvenidos a este video donde explicaremos cómo se fabrican los cristales blindados, por qué resisten impactos de balas, la resistencia de su aleación y los materiales que se utilizan. Estos cristales salvan vidas en autos, edificios y más, combinando ciencia e ingeniería. Los cristales blindados no son un solo material, sino una combinación de capas. El principal es el vidrio templado de alta densidad, hecho de sílice, fundentes y estabilizantes. Se alterna con policarbonato balístico, un termoplástico duradero y transparente que absorbe impactos. Estos materiales hacen que el cristal sea ligero pero fuerte, con un grosor que varía de 20 a 72 milímetros según el nivel de protección. Los cristales blindados no son un solo material, sino una combinación de capas. Ahora, veamos cómo se fabrican. El proceso comienza con la preparación de las capas. Se cortan vidrios templados y se intercalan con láminas de policarbonato o PVB. Todo se coloca en un autoclave, donde se aplica calor intenso, alrededor de 100 grados centígrados, y presión para laminarlas. Esto une las capas sin burbujas, creando un bloque sólido. El origen de esta tecnología data de 1914,
cuando se usaban redes de acero, pero hoy es más avanzado con laminado en vacío. El resultado es un cristal que puede pesar un 50% menos que versiones antiguas, manteniendo la transparencia. Ahora veamos cómo se fabrican. Mosé, ¿por qué resisten balas? La clave está en la física. Al impactar, la bala transfiere energía que las capas disipan. El vidrio exterior se rompe, absorbiendo el golpe inicial, mientras el policarbonato se deforma elásticamente, flexionándose sin romperse por completo. Esto evita la penetración. La resistencia varía por niveles. Un cristal básico detiene balas de bajo calibre, como de pistola, pero niveles altos como B7 soportan múltiples impactos de rifles de asalto. La aleación de materiales hace que sea 3 veces más resistente que el vidrio normal, con un 10 a 20% menos peso para la misma protección. ¿Por qué resisten balas? La clave está en la física. Al impactar, la bala transfiere energía que las capas disipan. En resumen, los cristales blindados se fabrican con capas laminadas de vidrio y policarbonato, resisten balas al disipar energía y usan materiales como sílice y PVB para una aleación fuerte. Esta tecnología protege vidas diariamente. Gracias por ver. Bienvenidos a este viaje al mundo microscópico. Hoy exploramos los organismos unicelulares, seres vivos compuestos por una sola célula que realizan todas las funciones vitales. Pero antes, profundicemos en qué es la célula, la unidad básica de la vida. Los organismos unicelulares son los más simples y antiguos de la Tierra, como bacterias, protozoos y algunas algas. A diferencia de los multicelulares, como los humanos con billones de células, estos realizan todo en una sola: nutrirse, reproducirse y responder al entorno. La célula es la estructura fundamental de todo ser vivo. Descubierta por Robert Hooke en el siglo XVII, es un compartimento delimitado por una membrana que contiene material genético y maquinaria para la vida. En organismos unicelulares, esta célula es el organismo completo. Profundicemos en la célula. Todas las células tienen 3 componentes clave: la membrana plasmática, que actúa como barrera selectiva, el citoplasma, un gel donde ocurren reacciones químicas, y el material genético, ADN, que dirige las funciones. En unicelulares, estas partes permiten autonomía total. La membrana, compuesta de lípidos y proteínas, regula el paso de sustancias mediante difusión, osmosis y transporte activo, manteniendo el equilibrio interno o homeostasis. Las células procariotas, típicas de bacterias unicelulares, carecen de núcleo definido. Su ADN flota en el citoplasma como un nucleoide. Tienen ribosomas para sintetizar proteínas, flagelos para movimiento y una pared celular rígida de peptidoglicano para protección. Estas células se reproducen por fisión binaria, dividiéndose en 2 idénticas en minutos. Su simplicidad les permite adaptarse rápidamente, como en entornos extremos, y son esenciales en ciclos como el nitrógeno. Profundizando, el metabolismo procariota incluye respiración anaerobia o aerobia, y algunos realizan fotosíntesis, como las cianobacterias, que produjeron oxígeno en la Tierra primitiva.
Las células eucariotas, en unicelulares como protozoos y levaduras, tienen núcleo con ADN, organizado en cromosomas. Incluyen orgánulos como mitocondrias para energía vía respiración celular, cloroplastos en algas para fotosíntesis, y retículo endoplasmático para síntesis de proteínas y lípidos. El citoesqueleto de microtúbulos y filamentos da forma y movimiento. La reproducción puede ser por mitosis o meiosis, permitiendo variabilidad genética. Profundizando, la endosimbiosis explica el origen. Mitocondrias y cloroplastos fueron procariotas independientes incorporados, evidenciado por su propio ADN y doble membrana. Ejemplos incluyen la ameba, que captura comida por pseudópodos, la levadura, usada en pan y cerveza, y bacterias beneficiosas en nuestro intestino. Estos organismos unicelulares son cruciales. Descomponen materia, producen oxígeno y causan enfermedades, pero también curas como antibióticos. En resumen, los organismos unicelulares demuestran la complejidad de la vida en una sola célula. Entenderla profundamente nos conecta con los orígenes de todo lo vivo. Gracias por ver. Suscríbete para más exploraciones científicas. Bienvenidos a este video sobre cómo se fabrica el whisky. Exploraremos su historia milenaria, los materiales esenciales, el proceso paso a paso, sus características únicas y cómo se diferencia de otras bebidas alcohólicas. Prepárate para un viaje fascinante por el mundo del whisky. El whisky tiene orígenes antiguos. Se cree que surgió en Irlanda o Escocia alrededor del siglo XII, derivado de técnicas de destilación traídas por monjes árabes. En gaélico se llama uise beata, que significa agua de la vida. Durante el siglo XIX, la producción se industrializó en Escocia, con regiones como Speyside y Islay, famosas por sus variedades. En Estados Unidos, el bourbon surgió en el siglo XVIII, influenciado por inmigrantes europeos. Hoy, el whisky se produce en más de 100 países, pero Escocia e Irlanda mantienen la tradición más pura. Los materiales básicos para fabricar whisky son simples pero cruciales. El principal es el grano, cebada para el single malt escocés, maíz para el bourbon estadounidense o una mezcla de centeno y trigo en otros tipos. El agua pura, a menudo de manantiales escoceses, es esencial para la fermentación. La levadura transforma los azúcares en alcohol. Finalmente, las barricas de roble, a veces usadas previamente para jerez o bourbon, aportan sabor durante el envejecimiento. Sin estos elementos de calidad no hay un buen whisky. El proceso de fabricación del whisky es meticuloso y toma años. Primero, la malta. La cebada se remoja, germina y seca en hornos, a veces con turba para un sabor ahumado. Luego, la molienda y maceración. El grano molido se mezcla con agua caliente para extraer azúcares, creando un mosto dulce. La fermentación sigue. La levadura convierte los azúcares en alcohol durante 2 o 3 días, resultando en un líquido de bajo grado alcohólico. La destilación ocurre en alambiques de cobre, repitiéndose 2 o 3 veces para purificar y elevar el alcohol
a 60 o 70%. Finalmente, el envejecimiento en barricas de roble dura al menos 3 años, donde adquiere color, aroma y suavidad. El whisky se distingue por su color ámbar, que varía de dorado claro a rojizo oscuro según el envejecimiento. Sus aromas incluyen notas de vainilla, caramelo, frutas y humo, dependiendo del grano y la barrica. En boca es cálido y complejo, con un final largo y a veces picante. La graduación alcohólica suele estar entre 40 y 50%, lo que lo hace ideal para beber solo, con hielo o en cócteles. Cada región imprime características únicas. El escocés es elegante, el irlandés suave y el bourbon dulce. A diferencia del vodka, que es neutro y destilado de cualquier fuente para eliminar impurezas, el whisky retiene sabores del grano y la madera. El ron se hace de caña de azúcar o melaza, resultando más dulce y tropical, mientras que el whisky es seco y terroso. La tequila proviene del agave, con notas herbales y cítricas opuestas al ahumado del whisky. El brandy, de frutas fermentadas como uvas, es más frutal y menos granoso. En resumen, el whisky destaca por su complejidad grain-based y envejecimiento prolongado. Hemos recorrido el fascinante mundo del whisky, desde su historia hasta su elaboración. Recuerda, un buen whisky es paciencia destilada. Si te gustó, comparte y suscríbete para más guías. ¡Salud! Hola, bienvenidos a esta guía rápida sobre el coñac, una bebida icónica de Francia. En estos 5 minutos exploraremos su historia, los materiales usados, el proceso de fabricación y sus diferencias con otras bebidas alcohólicas. Comencemos. El coñac tiene sus raíces en el siglo XVI, en la región de Cognac, al suroeste de Francia. Todo comenzó cuando mercaderes holandeses destilaban vino para conservarlo durante viajes largos por mar, evitando que se echara a perder. Con el tiempo, notaron que el envejecimiento en barriles de roble mejoraba su sabor. En el siglo XIX, se establecieron reglas estrictas. Solo el brandy producido en esta zona específica, con métodos tradicionales, puede llamarse coñac. Hoy, es un símbolo de lujo, protegido por la denominación de origen controlada, similar a un champagne. Los materiales principales son uvas blancas ácidas, como la Ugni Blanc, la Folle Blanche o la Colombard, cultivadas en suelos calcáreos de la región. También se usan barriles de roble de bosques franceses, como Limousin o Troncés, que aportan taninos y aromas. No hay aditivos artificiales. Todo es natural, desde la vid hasta el envejecimiento. El proceso comienza en otoño con la cosecha de uvas, que se prensan rápidamente para obtener jugo. Este jugo fermenta durante una semana, convirtiéndose en un vino blanco ácido con bajo alcohol, alrededor de 8 a 10%. Luego viene la doble destilación en alambiques de cobre charentés. La primera, llamada Bruillis, produce un líquido de 28 a 32% de alcohol. La segunda, Bon Chauffe, refina el corazón del destilado hasta 70%, eliminando impurezas. El aguardiente resultante se envejece en barriles de roble por al menos 2 años, aunque los premium pueden llegar a 40 o más. Durante este tiempo, absorbe sabores como vainilla, nueces y especias, y pierde alcohol por evaporación, conocida como la parte de Los Ángeles. Finalmente, se mezcla con otros aguardientes para lograr consistencia y se embotella. El coñac es un tipo de brandy, pero no todo brandy es coñac. Este último debe ser de la región específica y doble destilado. Difiere del whisky, hecho de cereales como cebada y a menudo con una sola destilación o en columnas. El Armagnac, otro brandy francés, USA destilación simple y uvas similares, pero de una zona distinta. Frente al ron, de caña de azúcar, o el vodka, de granos neutros, el coñac destaca por su complejidad frutal y envejecimiento prolongado. En resumen, el coñac es un arte que combina tradición y paciencia. Prueba uno responsablemente y aprecia su herencia. Gracias por ver esta guía. Suscríbete para más contenido. Ron añejo. Hoy aprenderemos cómo se hace esta bebida icónica, sus materiales y características principales, y las diferencias clave con el whisky y el coñac. Todo en solo 5 minutos. El ron añejo se elabora a partir de la caña de azúcar. Primero, se cosecha la caña y se extrae su jugo, que se convierte en melaza al separar el azúcar. Esta melaza se mezcla con agua y levadura para fermentar durante varios días, produciendo un líquido alcohólico. Luego, se destila en alambiques, alcanzando hasta 80 grados de alcohol, y se diluye con agua destilada.
Lo que hace único al ron añejo es su envejecimiento. Se guarda en barricas de roble, a menudo usadas previamente para bourbon, durante 3 a 12 años o más. Durante este tiempo, absorbe sabores de la madera y desarrolla su color ámbar. Finalmente, se filtra y embotella. Los materiales básicos son la melaza o jugo de caña de azúcar, levadura, agua natural y desmineralizada, y barricas de roble para el añejamiento. Entre sus características destacan el color dorado o ámbar, obtenido del envejecimiento, y un sabor complejo con notas de vainilla, caramelo, frutas tropicales, especias y roble. Es más suave que el ron blanco, con un cuerpo robusto y seco, ideal para beber solo o en cócteles premium. Su graduación alcohólica suele estar entre 38 y 50 grados. Ahora, veamos las diferencias con el whisky y el coñac. El whisky se hace a partir de cereales como cebada, trigo o maíz, fermentados y destilados, luego añejado en barricas de roble. Proviene de regiones como Escocia o Estados Unidos, y su sabor es ahumado o maltoso. En cambio, el coñac es un tipo de brandy hecho exclusivamente de uvas blancas específicas, doblemente destilado en alambiques de cobre y añejado en barricas de roble francés, solo en la región de Cognac en Francia. Su sabor es frutal y elegante, con notas de vainilla y flores. La principal diferencia está en la base: granos para el whisky, uvas para el coñac, mientras que el ron usa caña de azúcar. Además, el coñac requiere denominación de origen estricta, a diferencia del whisky que varía por país. En resumen, el ron añejo es una joya del Caribe, distinta del whisky y el coñac por su origen en la caña de azúcar y su versatilidad. Prueba uno y descubre sus sabores. Gracias por ver esta guía.